¿Qué tal? Bienvenidos a Homo Optimus, una producción de Total Sapiens. Mi nombre es Sergio Anaya y estamos transmitiendo desde la Riviera para todo el mundo, la República Mexicana, pero muy especialmente para el sur sureste del país, en los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. Eh, ya es viernes, ya estamos listos para el fin de semana de deporte, de trova, pero antes de eso queremos comentar con ustedes un tema pues bastante serio y riesgoso para el país, como es la eliminación del fuero para los altos funcionarios y los políticos que gobiernan nuestra nación. Quisiera poner en contexto esto hablando de dos asuntos de carácter internacional para no ser parciales en el juicio. En un primer caso, el de la izquierda o presunta izquierda que lidera Nicolás Maduro en Venezuela, y que puso el fuero por el suelo y acabó no con uno o dos diputados, sino con todo el Parlamento venezolano, los destituyó y no tuvo en cuenta para nada el fuero y creó una nueva institución legislativa para poder ejercer su poder totalmente a modo. El otro caso que podemos manejar es el de Brasil. Brasil juzgó a su presidenta en funciones, ahora expresidenta, la señora Dilma Rousseff, y la dejó fuera del cargo después de que el Congreso decidió que procedía a enjuiciarla. En ese mismo país, el expresidente, el señor Lula da Silva, está ahora en prisión para purgar una pena de 12 años que le fue impuesta precisamente por que pretender ser el candidato nuevamente de la izquierda a la presidencia de Brasil, y esto incomodó obviamente a la clase derecha gobernante, que simplemente realizó un juicio bastante parcial, a decir de los propios participantes por parte del poder, como es el fiscal en cuestión, quien aún careciendo de pruebas dijo que pues tenía sus convicciones personales y por eso procedía a encausar a Lula da Silva. Esta manifestación fue secundada por el juez, y el Poder Judicial determinó que tendría que quedarse en la cárcel durante 12 años por algo que no ha sido probado por el acusador en los tribunales. Bien, esos son dos casos, de izquierda y de derecha. En México, que supuestamente tenemos un país de centro, el fuero ha sido manejado al antojo de los gobernantes en el poder, y estamos hablando lo mismo de los gobiernos federales priistas que de los panistas, o de los gobiernos estatales perredistas o verde ecologistas que han tenido lugar en este país en distintas épocas. El problema y lo que queremos plantear es que el fuero no es por sí mismo un manto de impunidad para nadie, y no lo es porque sencillamente es para protección de la actividad política, no para cualquier otra acción que cometieran. Sin embargo, en la práctica, dado que los poderes estaban controlados por una mayoría determinada, normalmente el mismo ejecutivo era la del legislativo, entonces los funcionarios ni siquiera eran tocados con el manto de la duda. Y digo no eran, aunque lo que debería haber dicho es no son hasta la fecha tocados precisamente no por la existencia del fuero, sino por la falta de voluntad política. A eso me refiero, porque las normas establecidas especifican claramente que si un funcionario de alto nivel o un político son acusados por algún delito, proceder a través de la Cámara, emitir un juicio para ver si se le somete o no al juicio de procedencia, y en su caso declarar el desafuero del funcionario o del político en cuestión. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no procedía, no por el fuero en sí, reitero, sino por la falta de voluntad política de sus correligionarios, es decir, se hacía a un lado la cuestión de la justicia a favor de la impunidad. En el caso supuesto de que procediera el desafuero, y aquí va con la tesis que sostengo, la impunidad persistía, ya sea que el fiscal
o el procurador estatal o federal en cuestión no reuniera las pruebas suficientes o no lo acusara por todo aquello de que era señalado el funcionario o el político, y el juez determinaba su libertad bajo fianza, o aún proveyendo todas las pruebas para que fuese sentenciado, el juez tenía a bien desestimarlas y solamente utilizar lo señalado por la defensa y decretar ya sea la libertad bajo fianza o la total libertad por supuesta inocencia del inculpado. Y la otra manera de soslayar la ley fue precisamente el hecho de mantenerlos por la cárcel durante una temporada, ya sea 1, 2 años, 3, 5, y posteriormente liberarlos y reintegrarles todos sus bienes, tanto inmuebles como de capital, que les habían sido incautados. Recordemos el caso de Raúl Salinas de Gortari, solo por poner un ejemplo. En el otro caso, hay funcionarios actualmente señalados por haber incurrido en irregularidades, tanto exgobernadores, como en el caso del exgobernador de Chihuahua, como funcionarios de alto nivel, como en el caso Odebrecht, donde ni siquiera se le ha formulado una acusación al presunto ente corrupto. Sin embargo, aquí no tiene nada que ver el fuero, o sea, son personalidades que aún sin tener ya fuero, como el caso del exgobernador o con el caso de este funcionario, simplemente hay falta de voluntad política y no es acusado, mucho menos encarcelado. Y en el caso de algunos exgobernadores que sí han sido perseguidos, entre comillas, y encarcelados, pues realmente siguen gozando de todas sus propiedades, no les han probado absolutamente nada, y en el mejor de los casos los juicios continúan y han ido retirando cargos tras cargos, ya sea por parte de la parte acusadora o por parte de los jueces que han considerado que no hay pruebas suficientes. Entonces, el problema real y lo que sí subsiste es que al carecer de fuero, todos los funcionarios y todos los políticos estarán sujetos a los poderes fácticos, ya sea el poder económico financiero o a los poderes políticos, para formularles cualquier tipo de acusación y quitarlos de su función pública o encarcelarlos simplemente con cualquier tipo de acusaciones sin que tengan defensa mayor alguna, puesto que ya no contarán con la figura del fuero. Este riesgo, sobre todo, obviamente, es para los opositores, y en realidad lo importante no es si los opositores son de izquierda o de derecha, como les he pretendido probar con los casos que se han dado en Brasil y en Venezuela respectivamente, uno de derecha, otro de izquierda, sino en general para que quien tenga la mayoría no pueda hacer este tipo de arbitrariedades en contra de los opositores. Esa es la función del fuero. El retirarlo solamente pondrá todavía en mayor riesgo, habrá un mayor autoritarismo por parte del gobierno que ya se hace en este país. Entonces, hacerlo me parece que sería de lo más inconveniente, y esperamos que ya sea en el Senado o en los congresos de los estados, esta iniciativa no termine por concretarse, ya que los diputados han demostrado ser sometidos al poder político actual. Es todo por hoy, muchísimas gracias, y los esperamos en nuestros próximos comentarios el lunes, que seguramente estaremos comentando la cuestión del debate presidencial que se realizará este domingo por la noche, y yo creo que lo más conveniente es que todos ustedes puedan escucharlo y verlo directamente y hagan llegar sus comentarios, porque solo solamente escuchar o solamente leer o ver en la televisión lo que digan los demás o en las redes sociales no es la mejor opción para estar bien informado. Si hay la oportunidad de ser testigos directos de lo que dicen cada uno de ellos, es mejor hacerlo así. Muchas gracias, los esperamos en nuestras redes sociales, a través de Facebook y a través de YouTube como Total Sapiens, y a través de Twitter como Sapiens Total, S mayúscula, T mayúscula, o puede visitar nuestro sitio, que es www.totalsapiens.com, o escribirnos, si así lo desea, a nuestro correo electrónico totalsapiens@gmail.com. Eso es todo por hoy. Feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Muchas gracias.